poquito lo que es el contexto de lo que nos habla este pasaje. Dice, como título es La Transfiguración, una visión anticipada del reino. Eso dice algunas Biblias en sus títulos. No sé si ustedes tienen esa opción. Y bueno, estamos viendo el versículo 1, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en el monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imaginémonos esa visión, hermanos, que tuvieron ellos. Aquí, los que estamos en la alabanza o en algún momento de este lado, dirigiendo y eso, hay un punto en la tarde en la que el sol es tan fuerte en los carros que se refleja para acá, que para nosotros es difícil y de alguna manera a veces hasta molesto estar recibiendo el reflejo de los carros. Mis hermanos Ujieres de repente ahí nos hacen favor de ponerles algo o los movemos para que el reflejo no sea tan fuerte, pero es incómodo y no se compara ese brillo con el brillo que está describiendo aquí la palabra. Fue un brillo especial. Dice aquí el comentario que esta escena de la transfiguración contiene en miniatura o en una forma pequeñita, por decirlo, todos los elementos del reino futuro en su manifestación. Por eso el título dice, una manifestación del tiempo futuro. Primero tenemos al Señor Jesús, no en humillación, sino en gloria, glorificado, dice que se ilumina. Después aparece ahí Moisés, también glorificado. Él es representante de los redimidos que han pasado al reino a través de la muerte. Entonces, Moisés es símbolo de liberación, de libertad, a través de lo que Dios hizo con él. Después aparece también Elías glorificado, representante de los redimidos que han entrado al reino al ser arrebatados, que no tuvieron que sufrir. Y después, bueno, aparecen ya los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos no estaban glorificados, ellos estaban todavía como discípulos, pero en ese momento eran representantes de Israel, en la carne, en el reino futuro. La multitud al pie del monte en representación de aquellos que entran al reino luego de que éste sea establecido sobre Israel. Entonces, vemos ahí como todas las etapas de la obra de Dios desde sus inicios representada. Tenemos la obra de Moisés, la obra de Elías y lo que había de venir con los discípulos. Entonces vamos viendo un poquito el contexto, porque después de esto pasa una cuestión bastante impresionante. Si esto no fuera suficiente, dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 4. Como que él dice que esto no se acabe. ¿Qué estaría pensando él? Esto es increíble, yo quiero seguir experimentando. Vamos a quedarnos aquí el tiempo que se pueda. Vamos a ver si convencemos al Señor. Es como cuando estamos en una fiesta, en una reunión familiar, los que tienen hijos, y está padrísimo. La parte de los niños tienen brincolines, inflables y juegos. Y entonces empiezan a ver que la mamá se para y agarra la bolsa y las llaves y ya saben lo que significa, que se acabó la fiesta. Y entonces tratan de convencerlos de quedarse otro ratito. Y empiezan: otro ratito, mamá, otro ratito. Y vienen los otros niños: sí, señora, otro ratito. Y que se queden otro ratito. Todavía no rompen la piñata, ¿no? Empezamos a querer negociar. Pero al final, hermanos, en este caso, pues era una situación que yo creo que ellos en ese momento no dimensionaban el privilegio que estaban teniendo al poder ver manifestada esa parte. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cosas que Dios hace? Y a veces en el momento decimos: bueno, gracias a Dios, pero a veces no dimensionamos todo lo que implica, todo lo que es. Y entonces llegamos a nuestro pasaje, a nuestro versículo clave, que es el 5, y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y entonces ahí empezamos a ver que la cosa cambia un poquito. Dicen algunas otras versiones: mientras todavía hablaba, he aquí una nube brillante los eclipsó, y una voz de la nube dijo: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento
y encantado. Escúchenlo. Y vamos por partes. Escuchar. ¿Qué significa escuchar? Poner mucha atención. Dice el versículo 5, escúchalo. No escuches a los otros. Ahí estaban con ellos Moisés y Elías. Y para el pueblo judío ellos eran representantes muy importantes de su historia, de su contexto. Entonces tal vez en ese momento ellos pudieron haber agarrado y decir, bueno, sí, tenemos a Jesús, pero aquí está Moisés, aquí está Elías, que nos platiquen, que nos cuenten. Sin embargo, la voz les dice, a ellos no. Escuchen a Jesús, a mi Hijo amado. A Él es el que tienen que escuchar. Y Moisés y Elías representaban dos cosas muy importantes para el pueblo: la ley y los profetas. Las dos cosas Dios las envió en su momento para hablarle al pueblo, para enseñar al pueblo, para instruir al pueblo y para confrontarlo también. Pero en ese momento pareciera que lo que Dios dice es, olvídense de eso, olvídense de ese tiempo de profetas, olvídense de ese tiempo de ley, escuchen a mi Hijo amado. Esto es un momento increíble y la verdad es que a veces pensamos y escuchamos y vemos los pasajes y no dimensionamos todas estas cosas. El pasaje nos dice claramente qué hicieron los discípulos. Vieron esto, pero ¿qué pensarían al escuchar esa voz? Después de esta gran visión que tuvieron, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron locos, se volvieron más aplicados en sus clases. En algún momento, en ese mismo momento se postraron, pero después ¿qué pasó? Nada. Bajaron del monte y siguieron con su vida. Ninguno de los 4 evangelios lo menciona. De hecho, prácticamente todos mencionan lo mismo. En lo único que varía un poco el evangelio de Lucas es el que él dice que al escuchar a Jesús, ellos abren sus ojos, ven que ya solo está Jesús. Porque hemos visto en nuestro pasaje que después Jesús los toca y les dice, levántense, ya vámonos. Entonces cuando ellos lo escuchan, abren los ojos y ven que ya está solo. Y para ellos no dijeron nada. Jesús les dice, ahorita no mencionen nada. Los otros 3 evangelios dice que Jesús les manda a no mencionar lo acontecido. Entonces vemos que aparentemente la vida de los discípulos continuó regularmente, acompañando a Jesús, aprendiendo de Él. Tal vez de repente en una que otra exhortación por parte de Jesús, ¿no? Un jaloncito de orejas por ahí, muy necesario para que no se desviaran y entendieran lo que es la verdad. Así como de repente nosotros como que nos queremos alejar y cambiar de nuestra forma de pensar, a través de un enojo, una decepción, nos queremos alejar de Dios y de repente es necesario que Él diga, no, a ver muchacho, no se me desvíe, usted ya conoce la verdad, usted ya escuchó la palabra. Seguramente ellos escucharon todo lo que el Señor les siguió enseñando, así como nosotros. Venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, entramos o tomamos algunos de los estudios que se están dando, estamos en los tiempos de oración y en muchos de esos momentos, enseñanzas, vemos también sus mandamientos, sus promesas, todo lo que la palabra dice de lo increíble y maravilloso que es nuestro Señor. Pero la pregunta aquí no es si somos muy cumplidos y tenemos asistencia a todas las actividades de la iglesia, sino realmente qué hacemos cuando escuchamos a Jesús. ¿Estamos escuchando lo que Jesús nos dice en todos esos momentos? ¿Estamos dispuestos a escuchar al Señor en todas esas oportunidades que tenemos? Porque hermanos, híjole, de verdad que cada vez tenemos más opciones. No nada más nos cerramos a las cuestiones de la iglesia. Ya en redes sociales hablan del Señor. Ya ahí el desafío es discernir qué es bueno y qué no es tan bueno. Pero al final, hermanos, de que tenemos oportunidades de escuchar al Señor y aprender de Él, las tenemos. Pero ahora ¿escuchamos a Jesús? Si su respuesta es sí, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Es más, prepárense y vénganse aquí a predicar de la palabra y a enseñar a todos los demás. Pero si la respuesta es no, como a veces nos pasa, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. En este mundo en el que vivimos, el escuchar
es un recurso muy limitado. Estamos bien mezclados en nuestras actividades, metidos en nuestras preocupaciones, en nuestras ocupaciones, en nuestros problemas, que a veces es complicado dedicar un poco de nuestro tiempo a escuchar no nada más a Jesús, sino también a los demás. Qué frustrante es a veces, hermano, estar hablando con alguien y que la persona esté en el celular, ¿no? Y algunos tienen la capacidad de escuchar las dos cosas, de poner atención al celular y escuchar, pero otros no. Y entonces ya acabaste de hablar y entonces ya que acabó de publicar o no sé qué puedan estar haciendo ahí, ¿qué me dijiste? Ay, Dios mío, hasta dice uno, no, ya olvídalo, ¿no? Ya no te interesa, estás más ocupado. En este tiempo de estas cuestiones virtuales, el escuchar es difícil, no estamos acostumbrados ya a escuchar. Ya lo que mejor hacemos es leer. Es más, ya ni siquiera hablamos por teléfono, cada vez se reduce más eso, ya todo con un mensajito. Oye, pues es que te mandé mensaje, pues me hubieras hablado. Ah, pues sí, pues ¿con qué me mandaste el mensaje? Con un teléfono. ¿Y para qué es el teléfono? Pues para hablar. Ya ni siquiera utilizamos eso. En otros tiempos, antes de estas cuestiones, lo más eficaz era la comunicación verbal. ¿Cómo eran las dinámicas? Llegaba el papá de trabajar, se sentaban a cenar y platicaban. ¿Cómo le fue al papá? ¿Cómo le fue al hijo? Que si hubo algún problema. Ahí la mamá soltaba alguna acusación, ¿no? De que el niño se había portado mal en la escuela y, ay, chamaco, ¿no? Pero se hablaba, se escuchaba. Ahora a veces ni en la comida, ni en el carro. Ya el que va manejando pues no puede ver el celular, ya sería el colmo, ¿no? Pero los demás en el teléfono. Y decía uno de los hermanos que estuvo en las plenarias, decía que llegó con su esposa a un restaurante fino, claro, iban a festejar, a celebrar algo. Y pues las mesas había gente en las mesas. Y había una pareja que aparentemente estaban celebrando algo. Dice, todo el tiempo estuvieron en el celular. Hasta él decía de broma, bueno, a lo mejor estaban platicando, ¿no? Así en WhatsApp, en lugar de platicar de frente. Dice, pero a mi esposa le dio primero mucho coraje porque decía, venir a un lugar así, a tener esta experiencia y pasarla así, pero después pasó a tristeza su situación. Qué triste tener estas oportunidades de comunicarnos y ya no poderlas usar. Voy a dar un testimonio, hermanos. Yo tenía una costumbre por mi trabajo tenía que caminar en algunas ocasiones, andar caminando mucho tiempo. Muchas veces, cuando yo caminaba, sacaba mi teléfono y le marcaba a mi mamá y me iba chismeando con mi mamá en lo que llegaba al camión, etcétera. Cuando mi mamá murió, a los días siguientes que te reincorporas a las actividades, pues dije, vamos a caminar, y automáticamente metí la mano a la bolsa y saqué el teléfono. Y dije, híjole, ¿y ahora a quién le hablo? Ya no puedo hablar con ella. Pues me puse a orar y dije, Señor, pues tú siempre estás conmigo. Pero a veces también en esos momentos nos gusta interactuar. Y interactuar con Dios, aunque Él nos puede hablar en cualquier momento, a veces no es lo más fácil en la calle caminando, aunque Él te habla, ¿no? Entonces ahora lo cambié por llamarle a mi papá, y ahora casi siempre a veces hasta salgo a la tienda y le llamo para ver cómo está. Pero en ese momento yo me di cuenta de que lo importante que es la comunicación. Porque a veces ya no va a estar las personas con las que queremos comunicarnos. Y vamos a decir, ¿y ahora con quién hablo? Entonces es bien importante el oír, el escuchar, el prestarle atención a las personas con las que tenemos interacción todos los días. Oír es percibir una cosa, sonidos, por medio del sentido del oído. Pero también es hacer caso a un consejo o a un aviso. Otro significado es atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien o a alguien. Y otro es prestar atención a los que uno oye. Dar oídos, atender a un aviso, consejo o sugerencia. Y aunque aquí los significados de oír y escuchar parecen ser básicamente lo mismo, solamente oír se utiliza para cuando solo se refiere a sonidos. Es decir, cuando decimos oír el ruido, como los camiones que luego pasan, o los que pasan con sus bocinotas, o el vecino que al rato, como a la 1, va a estar tocando el claxon aquí afuera cuando estemos en nuestra clase, ¿no?
Eso es oír lo que hay, a grandes, el ruido en general. Pero cuando nosotros hablamos de poner más atención, se refiere a la palabra escuchar. Eso ya es poner atención. Pero a veces nosotros estamos acostumbrados a nada más oír. Vamos por la vida oyendo todo. Y por eso se nos olvidan las cosas. Y te dice la esposa, ¿te acuerdas que te dije de? Y tú, ¿cuándo me dijiste? No, pues tal día. Ya se te olvidó. ¿Te acuerdas que tenías que pagar? Bueno, ya nos cortaron la luz, ¿no? Tener que escuchar. El no saber escuchar es un gran problema en la actualidad, al grado que divide a las personas. ¿Cuántas familias o esposos o parejas no se quejan de eso? Es que nunca me escuchas. ¿Cuántos jóvenes tenemos en problemas, en drogas, malas compañías, adulterio, fornicación? Porque nadie los escucha. Y entonces salimos a buscar que alguien nos escuche. Pero a veces que te escuchen tiene un precio. Y es que cedas, que des autoridad por querer ser escuchado. Entonces yo te voy a escuchar, pero tienes que consumir esto. Yo te voy a escuchar, pero tienes que venir a la fiesta. Yo te voy a escuchar, pero te tienes que acostar conmigo. Claro, yo te voy a escuchar, pero me tienes que pagar un precio. Cuando debería de ser en el primer lugar donde nos escuchen, en nuestras casas. Ejemplos de jóvenes en drogas, suicidios, depresiones, y también en adultos. Es por eso. Hay un gran porcentaje de pastores que se suicidan, hermanos, por lo menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los pastores estamos para escuchar, pero a veces es difícil encontrar a alguien que nos escuche. Ay, pero tiene al Señor, sí, claro, oramos, y yo creo que eso es lo que nos mantiene. Pero a veces he escuchado pastores que dicen, es que necesito desahogarme. Alguien, pues échale, vamos a orar y lo que se pueda. Pero no todos están abiertos a eso. A veces el llamado sentimos que implica una superioridad, una imagen de fortaleza que queremos proyectar aquí, y no nos damos la oportunidad de vernos vulnerables y débiles. Entonces eso tiene consecuencias. Tenemos que saber escuchar. En pareja pasa lo mismo. Muchos problemas, muchas divisiones, muchos divorcios y separaciones se hubieran solucionado o evitado si en el momento correcto se hubieran escuchado. Hubiera habido una oportunidad, un deseo, una intención de escuchar. Entonces vemos que es un problema fuerte que estamos enfrentando como sociedad, como iglesias. Entonces tal vez lo que pasa con Jesús es eso, que lo oímos, pero no lo escuchamos. El Señor en su palabra nos dice, haz esto, sométete. Tú sé cabeza, sométete a mí, dice al varón. Esposa, sométete a tu esposo. Hijos, sométanse a los padres. Padres, instruyan a sus hijos. La Biblia nos enseña. Entonces, tal vez el problema es que no estamos escuchando. Oímos lo que dice la Biblia, pero no lo escuchamos. Si pensamos que escuchar a Jesús es, como les decía, y no estoy diciendo que no vengan, pero es venir a la oración, venir a la clase el miércoles, estar aquí el domingo. Puede ser que en estos lugares escuchemos a Jesús. Pero ¿y si no podemos? Entonces vamos a estar sin Jesús toda la semana, sin escucharlo. A veces de verdad, hermanos, ponemos los videos y escuchamos cosas bien buenas, ¿no? Y ya, al rato se nos olvidó. Yo los voy guardando, los videos que me gustan. Tengo un apartado ahí en mis redes sociales que le pongo para analizar y ya después para compartir, ¿no? Ya que lo analicé a la luz de la palabra. Y lleno, hermanos, lleno de videitos. Digo, ¿lo escuché en el momento o nomás lo oí, me gustó, tocó mis emociones y se acabó? Estamos escuchando a Jesús. Cuando nos dice que tenemos que evangelizar, compartir a otros, llevar su amor a los demás, ¿qué vamos a compartir? ¿Lo que oímos? ¿Lo que oímos de otro? ¿De oídas te conocí? ¿O lo que yo escuché y me sirvió,
me bendijo y eso es lo que yo voy a compartir a los demás. Pero no de emociones, hermanos, no de emociones. Ese es el problema que tienen muchas de esas cosas que nos mandan. Que si nos espanta que la guerra, que si van a meter a la cárcel a los pastores, que si nos van a demandar. Y no estoy criticando nada de lo que se comparte, ¿no? Pero es la realidad, eso está lleno las redes sociales. Cuando estaba el conflicto, bueno, sigue el conflicto de Gaza, que si podemos apoyar a Israel o es pecado no apoyar a Israel. Y hermanos, y la edificación, lo que les decía el miércoles, es muy padre que compartan, hermanos, todo eso. Pero qué bendición va a ser el día que alguien ponga, hoy en mi devocional leí esta porción de la palabra, me edificó tanto, se las comparto, hermanos. Eso es lo que escuché y se los quiero compartir. No estoy diciendo que dejen de mandar videos, muchos sí son edificantes, pero qué bonito sería que tuviéramos un grupo donde todos compartiéramos lo que Dios nos habla y escuchamos. No de emocionalismo, no de miedo, no de euforia. Hablaba mi hermana Bere hace rato de los cantos. Hermanos, aquí nadie se le va a juzgar. Si te quieres mover un poquito, muévete, no pasa nada, pero que no sea de emoción. Yo no quiero ir todos corriendo alrededor, eso es emoción. Pero en tu lugar, hermano, si estás gozoso, cuando estamos gozosos, ¿cómo estamos? ¡Ay, qué alegría! ¡Ah, jajaja, el gozo del Señor! Hermanos, somos humanos, decimos gracias a Dios, nos gozamos, aplaudimos. Entonces, sí, yo entiendo, como dice mi hermana, la denominación bautista tiene esa cuestión de que pues venimos de cuestiones muy tradicionales. Y de hecho en las plenarias pusieron un canto que algunos a lo mejor lo han escuchado, que se llama Generación que Danza. Somos la generación que danza. Y la hermana dijo antes de tocarlo, dijo, tenía miedo de tocar este canto, porque sé que somos bautistas y a lo mejor me lo iban a tomar a mal. Pero el canto es bueno, tiene una buena parte, ¿no? Es un gozo, es el despertar de un corazón, dice. Entonces, ese es el punto, no es que yo les esté diciendo ya los quiero danzando, no, hermanos, pero yo creo que el espíritu, el gozo, así como lloramos cuando estamos tristes, nos podemos gozar. Pero retomando, hermanos, si no escuchamos entonces a Jesús, ¿a quién escuchamos? Segundo punto. Leemos el primer punto, es escuchar. ¿A quién escuchamos? ¿Qué son las cosas o las personas a las que sí les dedicamos y les prestamos atención? Los amigos, tu amiguis. Ay, amiguis, ¿qué creéis que me pasó? Y es así, lo escuchamos horas. Los audios de 10, 20, 30 minutos ahí, y ahí los escuchamos. Y ni le ponemos para más rápido, les ponemos atención. El compadre, la comadre. Compadre, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer, comadre? Ayúdeme, ¿qué haría usted? ¿A quiénes escuchamos? En redes sociales, todos los que salen ahí que aparentemente son bien exitosos y tienen miles de dólares y hacen campañas y le dan dinero a los pobres y ay, a esos hay que escuchar para que nos enseñen, ¿no? Cómo tener tanta lana. Las series, a lo mejor los que creen en eso, ahí en las moralejas y enseñanzas de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Ahí lo que pase. Y las cuestiones que a veces inconscientemente escuchamos, cosas que no buscamos, pero ahí estamos escuchando. Y que el artista del momento ya se peleó con no sé quién y que ya le bajó la esposa, y a ver, súbele, ¿qué están diciendo? ¿Qué escuchamos? Los jóvenes aquí no están, pero las series que vemos, los videojuegos, las películas, los libros, los afanes, ¿qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿De qué nos dejamos contagiar nuestro oído? ¿Qué es eso que nos llena? Y luego andamos todos de malas. ¿Qué pasó? El sábado que íbamos para México, íbamos escuchando alabanzas. Y habíamos tenido una cuestión sobre la música el miércoles en la clase. Y de repente, pues como no traíamos señales, empiezan a poner música de todo, ¿no? Y empezó la música mundana. Y de repente, ¡pum!, parados, el tráfico. Y volteé a mi esposa y me dice, ¿ya ves? Veníamos oyendo alabanzas y veníamos re bien, nada más dejamos las canciones del mundo y parados hora y media y en la carretera. Estuvimos orando y todo y de repente les decía como por arte de magia, por decirlo de alguna manera,
como si no hubiera habido nada de tráfico. Generalmente cuando hay tráfico empieza a avanzar poco a poco. No, hermanos, de repente hagan de cuenta que quitaron todos los camiones del medio y pudimos pasar. Y estábamos bromeando con eso, pero así somos. Nos empieza a jalar el oído y empezamos a escuchar lo que no es bueno escuchar. Muchos tenemos amistades de muchos años, gente que queremos, que estuvo con nosotros, pero que tal vez no conocen de Cristo. Y estamos acostumbrados a buscarlos en el momento difícil, porque eran con quienes lo hacíamos y les hablamos. Y de verdad, hermanos, ¿a cuánto no les ha pasado que ya llega un momento en que su consejo ya no nos llena? Que nos escuchen ya no es lo mismo, porque ahora buscamos alimento y consejo diferente, espiritual. El chisme, las mentiras, todas esas cosas jalan el oído, pero todo eso siembra en nosotros cosas que son malas. Cuando uno siembra una semilla, yo no creo que la siembres y digas, ay, ojalá crezca mal, que nunca salga, que la planta salga echada a perder, que los frutos sepan feo. Nosotros sembramos porque queremos una planta bonita, hasta las cuidamos, les regamos, les echamos todo lo que se necesite. Cuando la semilla cae en buena tierra, nace una buena plantita y cuando la cuidamos. Pero a veces, como tantas veces lo menciona la palabra, hay hierba, hay cizaña, hay semilla mala que cae alrededor. ¿Y cuál es el problema? Que crece junto con lo bueno y lo contamina y lo echa a perder. Es lo que pasa con nosotros. Estamos nosotros constantemente recibiendo semillas por todos lados. Que si los problemas, que si los temores, que si la violencia, problemas en casa, que no pasa nada, si dices una mentira blanca. Ay, es que hice un ritual para limpiar mi casa, pero es magia blanca, no pasa nada. Es que ahí tengo la manzana para que se chupe las malas vibras ahí arriba del refri. No pasa nada. Es que pues aquí todos ya nos echamos una canita al aire, no pasa nada, échatela aquí, nadie te va a decir, nadie te va a acusar con tu esposa. No pasa nada. Todas esas cuestiones quieren sembrar malas semillas en nosotros. Quieren pudrir nuestra tierra, hermanos. Y sí pasa. Y empiezan a pasar cosas en nosotros que nos los demuestran. Y te dejan poner a prueba realmente cuáles son las semillas que hay en tu corazón. Después de que recibes estas semillas, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué fruto dan? Si son las semillas correctas, pues a lo mejor se empieza a notar en nosotros. Empezamos a tener compasión, piedad por los que no conocen a Cristo, amor por ellos. Nos preocupamos. ¿Qué va a pasar con todos estos que no te conocen, Señor? Úsanos, danos oportunidades. Pero tal vez ni siquiera nos preocupamos por el que te limpió el parabrisas, el que te pide un vaso con agua, que te pide un taco. Yo sé, hermanos, que en la sociedad actual es difícil saber a quién es bueno darle, pero uno da de buena intención. Lo que hagan ellos es problema de ellos, pero nosotros damos de corazón. Y así seguimos, hermanos, y nos podemos extender el lenguaje inclusivo. Que tienes una letra todes y todes, y aquí, pues no, nos acostumbramos, es esa semilla, es lo que escuchamos. Es que la homosexualidad no es tan mala, Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos, sí, pero no como somos. Destrechemos esa mentira del diablo. Nos ama a pesar de lo que somos, pecado. Y cuando uno ama a Dios, uno es transformado por Él. Somos nuevas criaturas. No nos podemos quedar igual que como empezamos o como llegamos a Él. Mateo 13:19, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende y la capta, el maligno viene y arrebata lo que estaba sembrando en su corazón. Este es aquel en el que sembraba la semilla al lado de la carretera. Estamos hablando de la parábola.
Esta es otra versión un poquito parafraseada. Pero al final dice, bueno, no al final, parte de lo que dice es cuando alguien escucha la palabra del reino. ¿Qué es la palabra del reino? La palabra de Dios. ¿Y qué implica, qué necesitamos para acceder al reino? La presencia de Dios, creer en Jesús. O sea, necesitamos salvación. Sin salvación no vamos a entrar. Pero nosotros tenemos acceso a ese reino, hermanos. Y en ese reino, ¿saben qué pasa? No hay esas semillas. El que cuide ese reino no lo permite. El problema es que nosotros a veces pareciera que decimos, hoy me voy a llevar 3 buenas y una mala. No, me echo la mala primero y ya con las 3 buenas, pues ya. Es como el video ese, no sé si lo han visto, el que está a dieta y trae en una mano la lechuga y en la otra el pan, ¿no? Y entonces huele el pan y le muerde a la lechuga para que imaginarse, ¿no? O la hamburguesa y la lechuga. Así nosotros, pues me voy a llevar, voy a caer un poquito, pero luego hago cosas buenas y oro y todo y ya pasa. No pasa nada por escuchar. Pero esto de las semillas es una realidad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice 2 Corintios 11:3, no lo busquen, se los leo. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. La serpiente robó esa semilla, la semilla más importante, hermano, la obediencia. Si no hubiera pasado eso, la comunicación con Dios no se hubiera roto y lo estaríamos escuchando mucho más sencillo que ahorita, porque ellos hablaban directamente con Dios, lo veían, estaban ahí con Él y Él les hablaba, les enseñaba. Adán le dijo, tú vas a hacer esto, esta va a ser tu chamba, póngase a trabajar. Vio sus necesidades, no es bien, bueno que esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea. Y cuando pecaron, Él les llamó, dijo, ¿dónde están? Los ando buscando. Estaban escondidos, estaban avergonzados. Dios les hablaba, tenían esa comunicación. Sin embargo, lo que pasa cuando escuchamos o dejamos robarnos la semilla es que nos roban la comunicación con Dios. Se empieza a coartar esa comunicación con Dios. Y no sé si les ha pasado, a lo mejor ustedes no, pero algunos que tenemos luchas todos los días, de repente pareciera que eso pasa. Como que oímos algo y no oímos, como que nos ponemos a leer la palabra y decimos, ¿por qué no entiendo nada hoy? ¿Por qué me está costando tanto trabajo concentrarme en lo que estoy leyendo? Porque empezamos a leer y empezamos a pensar, ay, pero es que, no, pues que si compré lo de la comida, o que qué estará haciendo mi esposo, si estará trabajando o no, estará portando bien o no. Ay, le quedaría bien a la vecina que está portando mal, se lo voy a guardar, pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? El enemigo está, pero a todo lo que da, y lo que quiere es derrotarnos. ¿Cómo? Destruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestras relaciones, nuestra autoestima. ¿Y cómo lo va a hacer? Bien sencillo, con semillas de mensajes. ¿Ya ves? Pues no que muy cristiano, pues no que muy perdonado por Dios, pues no que muy transformado. Y mira, ya te volviste a enojar, ya volviste a decir groserías, ya volviste a ver pornografía, ya volviste a decir mentiras. Pues no que muy cristiano, no que eres el líder, el coordinador, el pastor, y ve. En algún experimento que hicimos alguna vez, me tocó trabajar con pastores, y en uno de los ejercicios tenías que poner en un papel alguna lucha que tuvieras. Era anónimo, nadie lo iba a ver, y era un papel negro, lo entregabas, lo pegabas en una cartulina boca abajo. Y luego es un ejercicio que en algún estudio les vamos a compartir con ustedes. En esa ocasión eran puros pastores. Ya al final cuando recogimos todo, se despegó un solo papelito del ejercicio, y lo levanté porque cayó boca arriba y decía adulterio. No estoy juzgando a los pastores, hermanos, pero son las mismas luchas. La mayoría de esos pastores, por su denominación, eran mayores. Son las mismas luchas. A veces pensamos que el único que batalla con el adulterio es el pastor joven.
No, es así, escóndanle a las muchachas. Al pastor viejito ya no, ya. Todos son tentados, hermanos. Todos somos tentados por las mismas cosas. Todos. Entonces, el enemigo hace eso. El enemigo no te necesita poseer ni aparecerse. Esas son manifestaciones diferentes. Él te va a hablar al oído y te va a decir, no pudiste. ¿No que todo lo puedes en Cristo? Pues esto no pudiste. Y estás desesperado, ya no sabes qué hacer. Y entonces viene nuestra lucha. ¿Escuchamos eso? O mejor lo cortamos. Por último, hermanos, ¿qué es lo que nos pide la palabra? Obedecer. Escúchenlo y obedezcan. La palabra obedecer viene del griego akuo. Y esto es, akuo deriva de la palabra entender. Entonces, para obedecer, tenemos que entender primero. Si yo les digo, hermanos, tóquense una canción con ritmo de jazz en octavos, no sé, se me ocurre ahorita así. En sol, luego escucho, oye, los bateristas no sabemos mucho de notas, pero los músicos sí. Es que estás en sol, estás en la, no, pues yo estoy en tarola, ¿no? Yo estoy en bombo. A ver, hermano, súbase y tóqueme. Pues van a decir, hermano, pues primero enséñame. Y si me enseñas, yo toco. Vas a obedecer, pero primero enséñame. Si yo te digo, hermano, comparte la palabra, pues me vas a decir, hermano, pero ¿cómo lo hago? Bueno, comparte de lo que tú recibiste, como decía Pablo. De lo que yo recibí, de eso les doy. Pero para obedecer necesitamos entender. Para escuchar necesitamos entender. Jesús viene y los toca en ese momento. Ellos estaban sorprendidos. Y les dice, levántate y no tengas miedo. Este mundo, hermanos, no quiere oír de Jesús. No menciona a Jesús. Pero ¿qué tal nosotros la primera vez que nos encontramos con Jesús? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Ese momento en el que de verdad dijiste, esto es real. Esto es distinto a todo lo que yo creía. A mí me habían enseñado que yo tenía que repetir rezos y rezos y rezos y referirme y pedir intercesión a santos y a cosas, y eso es lo que yo aprendí. Pero llegó un momento para muchos de nosotros que dijimos, eso no es. Con Dios se habla personalmente, no necesitas intermediarios. Y es ese mismo Dios que cuando estamos con todas esas voces en nuestra cabeza, esos ataques, esos recordatorios de lo que fuimos, llega y te dice, no escuches, levántate, no tengas miedo. ¿Se ve grande el problema? Sí. La preocupación es grande, sí. Pero ¿qué nos dice Jesús? No te quedes ahí, levántate, no tengas miedo. No importa lo que estés pasando. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús para poder obedecerlo y levantarnos. ¿Cómo me levanto, Señor? Pues estoy todo tronado, todo apaleado, ya no veo, como dicen, lo duro, sino lo tupido. Por todos lados me llega. Por todos lados, ya no sé qué hacer, Señor, de verdad. Ayúdame. Y a lo mejor este ejemplo es muy sencillo, pero ahora que estaba en México, nosotros tenemos unas bodegas que rentamos, porque para guardar cosas. Teníamos 3 y queríamos desocupar una. Eventualmente queremos desocupar las 3, pero pues en la casa no nos caben las cosas, y traérnoslas de México para acá es complicado. Pero dijimos, vamos a sacar una. Para no hacerles el cuento largo, hermanos, en algún momento ya estaba casi vacía la que queríamos desocupar, ya había llenado la otra, y cuando quiero cerrar la puerta, no cierra. Desocupo todo de la puerta, empiezo a sacar cajas, a acomodar, y no cierra. Saqué como la mitad de las cosas otra vez y nunca cerró. ¿Qué hice? Ya era noche, ya eran como las 6, 7 de la noche, ya ni veía. Pasé todo lo que saqué a la bodega que ya había vaciado, y llegó uno de mantenimiento y pues cerró la puerta. Al otro día la idea era, por eso me vine ayer, porque la idea era acabar. Teníamos que cancelar una bodega. Y llegué y empecé a jugarle al Tetris. ¿Qué pieza cabía en cada parte? Y de verdad al principio se me caían las cajas, me pegaban, me lastimé. Con el sudor me agachaba y se me resbalaban los lentes y se me caían. Y me empecé a frustrar tanto, hermanos, que ya quería llorar.
Dije, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Son cajas, ¿no? Son cubos, o sea, que deben de caber aquí. Y ya el Señor me dijo, y ya me preguntaste qué hacer. Dije, ¿sabes qué? Tienes razón, Señor. ¿Cómo las acomodo? Alguien le hubiera dicho, ay, ¿cómo le preguntas eso a Dios? A Dios pídele sabiduría para predicar. Y no, dije, a ver, Señor, ilumíname. ¿Cómo las acomodo? Y poco a poco, una tras otra, tras otra, tras otra. Al final la puerta cerró como si estuviera nueva la cochina puerta. Pero es eso, hermanos. El enemigo estaba, todos te dejaron, nadie te ayudó, no puedes cargar. Yo no puedo cargar mucho peso, pues estoy operado. Te vas a lastimar, ya se te cayeron las cajas en la cabeza. Y el enojo y la frustración. Pero de repente puse mi teléfono con alabanzas y empecé y dije, cálmate, no lo vas a hacer tú. Yo creo que ni una hora me tardé, hermanos. Pero es eso, es la semilla, es la voz, es la comunicación. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús en todo. Porque nada más lo buscamos a veces en problemas que pensamos que son muy grandes, pero no. Exactamente. ¿Cómo vamos? Dice él, en lo poco has sido fiel, en lo mucho. En el menor problema confiamos en él, se dan las cosas. Entonces, hermanos, esto se trata de comunicación. Recapitulando, los pasos de la comunicación, pues tiene que haber alguien que hable un mensaje y alguien que lo reciba y que se repita. Y va, eso establece comunicación. La comunicación con Dios se rompió en algún momento, con Adán y Eva, pero ahora al recibir a Cristo, tenemos nuevamente comunicación con Él. Gracias a su gracia, podemos otra vez comunicarnos con Él. ¿Para qué nos podemos comunicar con Dios? ¿Cuál es nuestro mensaje para Dios? Pues nuestro deber es adorarlo, pero Él no nada más se limita a que le hablemos de eso, sino de todo lo que necesitamos, de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos duele. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para nosotros? No tengas miedo, levántate, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Amén, hermana. Él nos habla de todas estas cosas que nosotros necesitamos. Si tú tienes una muy buena comunicación con tus papás, con tu esposo, con tus hijos, pues qué bueno, hermano. Eso tal vez te ayude a tener una idea de cómo debería de ser la comunicación con Dios. Pero te digo algo, generalmente funciona al revés. Si nosotros nos comunicamos con Dios y tenemos esta parte en la que lo buscamos escucharlo a Él, lo aplicamos, eso nos va a llevar a tener una buena comunicación con mi esposo, con mis hijos, con mis papás, con mis compañeros, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Ser espectadores aquí de lo que Dios está haciendo a través de otros? Tenemos pendientes, hermanos, como iglesia. Tenemos pendientes. Todavía hay cosas que hacer. Gracias a Dios hoy tenemos más gente. Había estado un poquito más vacío. Se nos fueron los jóvenes a su clase y se nos vació media iglesia. Pero eso es para ponernos tristes. No, es un desafío. Hay que llenar las sillas. Hay que ir por los que todavía no vienen. Hay que recuperar a los que se fueron. Tenemos pendientes, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Diciendo, ay, no, ese hermano siempre se va. Siempre se preocupa, se va, se enoja. Al rato se le pasa y viene. A esos hermanos siempre se están peleando. Ay, es que los vecinos ya no quieren escuchar. Esas son semillas malas. ¿Qué tal decir? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea, amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Que los demás crean. Que lo que nosotros escuchamos, lo escuchen ellos. Amén. Entonces, hermano, yo no sé hoy cuál fue este punto. Les soy sincero, la verdad es que fue algo que el Señor me puso en el corazón. A mí me habló mucho en esta parte. La verdad necesitaba escuchar algo así. Y la verdad, hermanos, en algún momento pensé que no iba a llegar a predicar hoy por cómo estaban las cosas. Pero Dios puso todo. Y Él puso para que escucháramos y recordáramos esto, hermanos. Entonces, como les hemos dicho, no es palabra mía. Escúchenla, escudriñenla, chequenla y que el Señor nos bendiga.
porque lo necesitamos escuchar a Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que quite todas esas barreras que no nos permiten escucharlo a Él. Todas esas situaciones que a veces nos distraen de escuchar su palabra. Y ojalá que hoy nos haya podido hablar y nos siga hablando en los días que vienen para poder seguir avanzando y haciendo y cumpliendo su voluntad. Gracias, Padre, te damos porque tú nos recuerdas, Señor, que a veces lo único que tenemos que hacer es parar y escucharte, Señor. Buscarte a ti, Señor. Buscar en tu palabra. Buscar tu guía, Señor, a través de ella. Sabemos que sin ti esa palabra no es fácil de interpretar, pero todos te tenemos a ti como nuestro Señor y Salvador. Y a través de eso, tu Espíritu Santo nos revela la belleza y la hermosura de tus escrituras y de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Y síguenos hablando, Señor. Síguenos hablando, síguenos permitiendo escucharte, Padre. Que aunque de verdad, Señor, nosotros a veces estemos afanados, estemos distraídos, Señor, nunca logremos que dejar de escucharte para siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros, te necesitamos, porque en nuestras fuerzas, en nuestra carne, nos distraemos muy fácil, Señor, pero sabemos que de tu mano podemos escuchar lo correcto. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias porque estamos todos aquí, te pido por los que no pudieron venir, para que donde quiera que estén, Padre, tú los guardes, tú les proveas, Señor, que si son cuestiones de salud, tú des la sanidad necesaria, Padre, que si son cuestiones de provisión, tú des lo necesario para que puedan estar aquí con nosotros, y pues que al final de todo esto sea para gloria y honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, también quiero levantar a ti, Señor, aprovechando este tiempo, a todos mis hermanos que están teniendo algún padecimiento en su salud, Señor. Te pido especialmente y principalmente por mi hermano Chuy, Padre, tú sabes, Señor, qué es lo que está pasando en su cuerpo, Señor. Bendícelo, Padre, fortalécelo, Señor, pon paz en su mente y en su corazón. Usa a los médicos de la manera correcta, Señor. Si va a ser a través de medicamentos, de un licuado, de un milagro, Señor, que Él sea sano, Padre, en el nombre de Jesús. Tómalo en tus manos, Padre, es un siervo tuyo. Y también a mis hermanas, Padre, mi hermana Araceli con sus cuestiones respiratorias, Señor. Mis hermanos que están padeciendo, Sarita, Señor. Todos mis hermanos, mis hermanas, Padre, que están pasando por un dolor en su cuerpo, Señor. Y te damos gracias por todas tus respuestas, Padre. Gracias, Señor. Mi hermana Adela, Padre, también gracias, Señor, porque yo sé que obras en su vida, Señor. Ya sé que a través de eso ella nos puede estar acompañando y eso nos da mucho gusto, Padre. Toma en tus manos, Señor, y guárdanos a los que no tenemos malestares, Señor, para que no caigamos. Danos sabiduría para cuidar nuestros cuerpos, Señor, y obediencia, Padre, para las indicaciones que nos dan. Todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a entonar este canto precisamente que habla acerca de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Él nos salva, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos renueva. Así es de que cantémosle. ¿Frío? Sí. No, yo tengo un montón de calor. Con gozo en el Señor. Amén. Así es de que cantemos.